Buenas, ¿cómo están? Con actitud, pues que parezca miércoles. Bienvenidos nuevamente cada vez. ¿Qué son? Vienen por primera vez. Hemos crecido más la comunidad. Bueno, para hoy vamos a tener una charla bastante interesante, pero primero les voy a hacer unos anuncios. El primero. Recuerden que la comunidad no solamente somos los que estamos organizando la comunidad en sí, sino que también hacen ustedes parte de él. Por ejemplo, hoy Manuel hace un mes vino, primera vez y se animó a dar una charla. ¿Esto qué significa? Que esto es de ustedes y para ustedes. Entonces, cualquier persona que quiera dar una charla para el próximo mes o más adelante o ya para el próximo año, la pueden registrar en la página de Medellín, las comparto. La pueden registrar. Otro anuncio muy importante que nosotros nos referimos bajo el código de conducta de Colombia, el cual es simplemente ser buena persona y ser educado con los que estamos acá. No se permite comentarios racistas, sexistas, nada. Simplemente ser buena con los que estamos acá. Somos un espacio seguro, tanto para ustedes como para el speaker, como para nosotros. Hasta el momento no hemos tenido inconvenientes pues, de sacar a alguien o interrumpir la charla por algún tipo de evento de estos. Solamente hubo un inconveniente en pandemia que una persona que estaba haciendo comentarios en Twitch pasados de tono. Y personalmente yo soy muy radical en ese sentido. Ni siquiera le consulto a los organizadores. Simplemente retiro a la persona, la baneo y no vuelve y ya. Entonces, para que tengan eso en cuenta, eso es un espacio seguro para todos. Otra, cuando se registren próximamente a eventos de Medellín, se registran con el nombre y el apellido completo. ¿Por qué? Por normas de ruta N, si se dieron cuenta, en el entrada está el nombre. ¿Esto por qué? Porque todavía acá no se ha cerrado pues, la pandemia como tal, entonces se llaman unos registros, pero sin embargo no les están pidiendo carnet de vacunación ni nada de eso. Eso no ha sido por temas de seguridad, entonces les pedimos el favor que cuando se registren en el evento, perdón, se registren con el nombre y el apellido completo, porque hay algunos que están ahí colocando nicknames, entonces cuando llegan acá, ven el listado, ya no jalaron las orejas, los tengan en cuenta, por favor. Más, bueno, para el próximo mes comienza, obviamente, octubre, y ahora el sábado, creo, y comienza Oktoberfest. ¿Alguien conoce qué es Oktoberfest? Sí. Bueno, pocos. Les explico. Oktoberfest es un evento que hace DigitalOcean, en el cual hacen como una maratón de programación aportando a código open source. ¿Qué es código? ¿Saben qué es código open source? Sí. Entonces, para que pues, para los que quieran participar, recuerden que se debe registrar previamente en la página de Oktoberfest. Y uno de los repositorios que si quieren pueden colaborar es en el repositorio de IPS. La página está hecha en Vue, pero no es compleja. De hecho, yo nunca he estudiado nada de Vue y soy el que hace mayor parte como el soporte de la página. Y pues, la verdad, como la estructuró Cristian, está muy eficiente. Es muy fácil uno vaya a aportar las cosas. Entonces, para las personas que quieran aportar algo, si ven algún bug o ahí también hay un listado de issues, puede ponerlo, va a venir a hacer el PR y nosotros pues eventualmente lo vamos a probar. Y eso ya está ahí registrado como un PR para el doctor. Son cuatro, me acuerdo. Lo que da esto, la verdad, a mí me ha ayudado mucho para procesos de selección, hay empresas que se enfocan mucho en eso. Entonces, les ve como algo de relevancia
uno ser una persona que aporta open source, es bacán, igual también el conocimiento y trabajar con otras personas. Entonces, para que se den como tal, que sean el repositorio de ingeniería, eso es un rol que ustedes quieran, pero la idea es que participen, ese es el mensaje. ¿Qué más? También, bueno, tener para las personas que quieran participar en posteriores eventos, que realicen la charla, y ¿qué más? Ya. Sí, por el momento eso. Si hay algo al final de la charla, les vuelvo a mencionar, ya quedamos con lo de código de conducta, la recomendación con el registro, Oktoberfest, y pues ya. Hoy tenemos un speaker que es nuevo, se llama Manuel, es un mobile developer. Él vino, como les estaba comentando hace un momento, vino por primera vez hace un mes acá a la comunidad y hoy se va a estrenar como speaker. Entonces, para que les demos la bienvenida. Estoy probando. Muchachos, muchas gracias por haber venido, ¿verdad? Para mí es un gusto estar aquí, compartir estos espacios con ustedes, para mostrarles algunas cosas que he aprendido durante el tiempo desarrollando Java, ¿cierto? Ser exagerado diría que no me siento tan emocionado desde el kinder. Porque ese es un tema que me encanta, ¿cierto? Entonces cuando me ponen a hablar sobre esto, mis compañeros hablan de esto, más que todo, el guachín, el llamo guachín, estuvimos hablando en algún momento sobre algún problema y dándole vueltas, terminamos hablando sobre el libro, pero bueno, eso no viene al caso. La presentación no se trata de mí, se trata sobre análisis de tipos y errores en tiempo de desarrollo. Cuando me refiero a tiempo de desarrollo, me refiero a configurar un entorno en el editor de código para que se nos sea más fácil depurar los errores. Ejemplo, si yo intento acceder a una variable que no existe, el editor de código me tiene que decir, hey, por favor, declara la variable antes de usarla. ¿Cierto? Entonces, hay varias, se me pueden llamar varias formas, me corrijo. Hay varias formas, no son varias formas. Son varios entornos. El build time, que es cuando se compila, el runtime, cuando se ejecuta, la head of time, cuando se compila y se crea el binario. Ok. Vale, entonces tenemos varios entornos para ejecutar JavaScript, ¿cierto? Build time, runtime, ejecutar, no, me repito. Son entornos diferentes. Bueno, ya alguno me podrá entender. Entonces, ¿por qué hacerlo? De una. Yo creo que la forma más fácil de entender por qué hacer esto es ver los problemas que resuelve. Vale. Yo sé que al ver esto, ¿cierto? A más de uno probablemente ese código le provoca ansiedad. A mí también me provoca ansiedad. Entonces, como hay tantos developers como gustos en el mundo, ¿cierto? Nosotros tenemos que fijar un estándar. Tenemos que decir, hey, muchachos, este código va a tener este formateado, va a tener este indentado, va a tener estas reglas, se va a regir por estas reglas, ¿cierto? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es configurar el editor de código para que cada vez que alguien haga un PR o haga alguna modificación, el código quede indentado. Me explico. Vamos a entrar acá. Tirurú. Bueno, acá el problema está claro, es el problema de indentado. Para eso tenemos varias herramientas. Podemos utilizar Prettier, podemos utilizar alguna que otra extensión de Visual Studio Code, pero yo prefiero utilizar una que se llama Slim. Slim lo que agarra es que, dependiendo de la configuración que uno elija, uno le puede decir qué regla seguir. Yo en lo particular utilizo una regla que se llama estándar, que son una guía de estilos
una guía de estilos, no, unos lineamientos que dicen si tiene formateado, si tiene punto y coma, qué tipo de comillas tiene, si son simples o dobles, ¿cierto? Entonces, para hacer esto un poco más dinámico, vamos a hacerlo una sola vez. Install, Slim, uy. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es, de buenas a primera, instalar el paquete. Una vez que ya yo lo tengo instalado, pues yo lo instalo con -D para que sea dependencia de desarrollo. Lo voy a tener que ejecutar, es decir, lo voy a tener que inicializar de esta forma. npx, slim, -i. Aquí ya empieza el proceso de configuración para decirle qué tipo de estilos yo quiero que siga, qué reglas quiero que siga. Acá le digo que sí. Entonces, como vemos, aquí ya estamos haciendo las primeras configuraciones. Le podemos decir que solo cheque la sintaxis, que cheque la sintaxis y arregle los problemas, o que fuerce al código a hacer como está en la guía de estilos. Aquí le podemos decir qué tipo de sintaxis vamos a utilizar, si vamos a utilizar la sintaxis moderna o la sintaxis de Node. Vamos a decir la sintaxis moderna, le vamos a decir que ninguno de estos, estamos usando ya solamente JavaScript, eso es irrelevante por ahora, y le digo que voy a utilizar una guía popular. Ustedes lo pueden configurar de la forma en que quieran, de la forma que quieran pertinente, pero yo les recomendaría que por norma general sigan a estándar, ¿cierto? Es una recomendación, lo pueden hacer de cualquier forma, pero yo recomendaría estándar. Como a mí me gusta mantener los archivos de configuraciones al mínimo, siempre que yo pueda utilizar el package.json para hacer ese tipo de configuraciones, para mí es ganancia, porque así voy a tener menos dependencias en lo que es la red del proyecto. Con JavaScript se puede. JSON para poder agregarlo aquí al package.json. Le digo que instalar ahora, ¿sí? ¿Sí? Bueno, cuando yo hago esta configuración, él me crea este archivo. Cuando me crea este archivo, lo que Visual Studio Code va a interpretar es las reglas que se van a seguir. Como aquí yo no estoy colocando reglas en específico, sino que yo le estoy diciendo que extienda de unas reglas que ya existen, pues el archivo de configuración se ve bastante pequeño. Pero acá, donde dice rules, yo lo puedo complicar tanto como yo quiera. ¿Es en serio? Puedo hacer cosas bastante grandes. Entonces, como lo que yo quiero hacer es formatear ese código de forma automágica, como me gusta llamarle, tengo que hacer un par de configuraciones. Con esto no es suficiente. Yo tengo que indicarle al editor de código que vamos a utilizar Slim como formateador. Esto lo podemos hacer, yo conozco una sola manera. Bueno, antes que eso, si entramos a las extensiones, vamos a necesitar una que se llame Slim. Yo la tengo instalada, solamente la habilito. Listo. Entonces, con esta extensión, nosotros le vamos a decir que vamos a utilizar esta extensión como formateador de código. Acá está. Slim Format Enable. ¿Por qué? Porque esta extensión va a leer las reglas que nosotros definimos previamente para después formatear el código. Una vez que ya tenemos esta opción seleccionada, me voy a mi archivo JavaScript. Bueno, aquí ya me aparecen unas cositas. Esto es spoiler. Ya vamos por ahí. Esa velita está mientras tanto. Listo. Para que funcione, esto no va a funcionar de buenas a primeras. Para que funcione, yo tengo que decirle que lo formate como. Acá, dar formato.
dar formato al documento, como si lo tienen en inglés, document, forma, document width, algo así va a aparecer. Agarramos, seleccionamos la opción de acá de Split. Una vez que tengamos esto, ya podemos seleccionar dar formato al documento. Y ya lo formatea automáticamente. Eso para mí es una maravilla. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener que pelear. Bueno, de pronto yo no me he tenido que pelear, pero conozco a más de un caso en el que se han tenido que pelear porque hay gente que le gusta de 2, hay gente que le gusta de 4, hay gente que utiliza tabs en vez de espacio, hay gente que prefiere comillas dobles a comillas simples. Y esto no es un problema siempre y cuando el propietario del código sea uno solo, o que los dos estén de acuerdo en una guía de estilos. Pero cuando el equipo es demasiado grande, entonces se vuelve un problema. Porque poner de acuerdo a mucha gente para seguir una guía de estilos, wow, o sea, se podrán imaginar el cambio que es eso. Entonces eso lo que hace es formatear automáticamente el código. Ahora, esta extensión ya nos está diciendo que hay un par de cositas que no cuadran. Primero, acá. User es asignado, pero no se ha leído. Es decir, esta variable se está despreciando porque no se está utilizando en ninguna parte. Vamos acá al README. Afortunadamente, eso es un README en el que ustedes pueden clonar, hacer for, lo pueden utilizar. Después, al finalizar, les paso el enlace para que tengan el ejemplo. Una vez que ya tenemos el autoformateado, lo que sería bueno es evaluar el autocompleto y la detección de tipos utilizando TCCheck. Afortunadamente, para tener los beneficios de TypeScript no hace falta tener TypeScript en el proyecto. Es decir, si yo tengo un proyecto legacy, está arrastrando desde hace 5 años, cuando TypeScript todavía no tenía tanta fuerza, o alguna alternativa similar como Flow, entonces el tema del tipado era algo difícil de manejar. ¿Por qué el tipado es necesario? Porque si yo tengo un método, si yo agarro y creo un método que recibe un estudiante y el estudiante tiene unas propiedades definidas, ejemplo, nombre, cédula, segundo nombre, ¿qué más puede ser? Si está matriculado o no. Entonces sabemos que esas propiedades son necesarias porque se trata de un estudiante. Y esa información se va a utilizar en algún momento para algo. Pero la persona, en ese caso, como no la voy a utilizar yo solamente me encargo de desarrollar la función, hay otra persona que la va a utilizar. Esa persona no conoce el contexto que tengo yo, entonces tenemos que idear alguna forma de decirle, hey, esta función recibe estas propiedades, o sea, recibe un objeto con esas propiedades, lo que se llamaría un contrato. Yo agarro, creo una función que tiene un parámetro que por fuerza necesita un contrato. Si el contrato no se cumple, no se puede utilizar la función porque da error. Si yo intento acceder a una propiedad que no existe en esa función, da error. Entonces, para solucionar ese problema tenemos varias alternativas. La primera es perdón, me estoy adelantando. Aquí ya tenemos un error, ¿cierto? Pero es porque no estoy utilizando la variable user. Entonces, si yo la quiero utilizar, aquí esta variable, y ya el error desaparece. Pero ahora tenemos otro error. ¿Qué pasa si yo intento acceder a alguna de las propiedades que tiene esta variable? Es decir, ¿qué pasa si yo intento hacer algo como esto? Pues resulta que va a dar un error. ¿Por qué va a dar un error? Porque acá, en ese momento, yo lo que estoy haciendo es reasignar a la variable a algo de tipo numérico, un número. Y como sabemos, pues un número no tiene ninguna de esas propiedades. Un número tiene que si fixed, toString y algún que otro método más. Entonces, para solucionar ese problema, porque puede que de buenas a primeras o si tenemos un archivo muy grande no nos demos cuenta. No nos demos cuenta porque la declaración se hace al principio, se usa 100, 200 líneas abajo, entonces no nos podemos dar cuenta en qué momento se cambia el valor de la variable. Esto se puede solucionar utilizando
esta declaración. Entonces, aquí le decimos que nos utilice TypeScript para el chequeo de tipos. Como podemos ver acá, ya nos puede marcar un error, pero ya es un error diferente. El error ya no se trata sobre que no se está usando la variable, que es algo propio de Slim, sino que es algo más propio de TypeScript. Nos dice, el tipo number, no se puede asignar un tipo number a este objeto. ¿Por qué? Porque no se cumple el contrato. Para yo poder hacer esto, para poder cambiarle el valor a esa variable, tengo que colocarle algo similar. Entonces aquí ya va a dejar de dar error. Pero como vemos que no tenemos esas variables asignadas, pues tendríamos que agarrar, colocarle un valor y etcétera. Lo que eso conlleva. Aquí ya podemos empezar a utilizar TypeScript con esa asignación. Pero ¿qué ocurre? Hacer esto en todos los ficheros de un proyecto JavaScript es poco óptimo. Porque ¿qué pasa si el proyecto tiene 100 archivos, 500 archivos, 1000 archivos? Tendríamos que colocar todo esto en cada fichero. Realmente no. Hay varias alternativas. Se puede hacer a nivel de editor de código, se puede hacer a nivel de proyecto, se puede a nivel de usuario o a nivel de archivo. En ese caso, estoy usando a nivel de archivo porque es el ejemplo más fácil de entender o es el ejemplo más fácil de implementar. Si yo quisiera hacer los que le comenté hace un momento, de crear una función que reciba un tipo en específico, yo tendría que crear algo como esto. Entonces, aquí ya empiezo a declarar las cosas. Y ya vemos que tenemos una interfaz que cumple con todo. Ahora, acá vuelvo y juega el problema de antes. Esta variable no se ha asignado, esa variable se ha declarado, pero no se ha usado. Y como no se le ha cambiado el valor, entonces no tiene sentido de que yo le coloque un let. Porque si no le he cambiado el valor, ¿para qué le voy a colocar un let? Mejor le coloco un const. Entonces vemos que acá, ya en vez de aparecer los errores, aparece solamente uno. Pues bueno, lo mismo. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar este contrato en una función? Yo puedo agarrar, quitar esto y colocarle un nulo. Bien. Eso se cumple porque nulo, bueno, estrictamente no se debería cumplir porque nulo no es el tipo que yo estoy declarando acá. Pero ya vamos a entrar en eso más adelante. ¿Qué pasa si yo quiero crear una función que reciba algo de ese contrato? Bueno, puedo hacer algo como esto. Soy un usuario. Claro. Pero sí soy capaz. Así que un poco mejor. Perfecto. Entonces, en el caso de que yo quisiera hacer el contrato para forzar a que la persona que voy a utilizar la función por fuerza le tenga que mandar esos parámetros, yo tendría que hacerlo como esto. Entonces aquí le decimos que user va a ser de este tipo. Si yo lo intento utilizar, ¿okay? Aquí ya me marcó todo completado. Y eso se puede aplicar no solamente porque lo estoy declarando en el fichero. Yo puedo agarrar, colocar esto en un fichero diferente y ahora sí me va a funcionar. Porque me estoy apoyando en ese momento diferentes herramientas. Ya vimos que estoy utilizando Slim. Ya vimos que configuré Slim para que trabaje con el editor de código. Estoy utilizando esta sintaxis que se llama JCDOM, que es una forma de crear contratos en JavaScript utilizando comentarios. Muy útil cuando estoy haciendo un proyecto y de repente pasa N cantidad de tiempo y yo no sé qué cosas tengo que mandarle a qué función.
Entonces, de esta forma es mucho más cómodo, mucho más fácil ver qué cosas le tengo que mandar. Como vemos, aquí ya estamos cometiendo un error de que me estoy repitiendo, eso no tiene mucho sentido en ese momento. Se puede hacer de diferentes formas, porque JSDoc es un estándar muy amplio, pero antes de eso quiero mostrarles una cosita. Y es que para utilizar el poder de TypeScript, en ese momento se está haciendo algo de una inferencia de tipos. Es decir, no le estoy inyectando el tipo como tal, sino que la variable asume el tipo que yo le estoy mandando por acá. No estoy utilizando del todo TypeScript. Esto es válido tanto en JavaScript, esto se puede utilizar en el navegador, se puede utilizar casi en cualquier parte donde se pueda ejecutar JavaScript. Para poder ejecutar JavaScript y TypeScript al mismo tiempo, sin que haya problemas, sin tener que hacer alguna configuración extensa, yo puedo agarrar y crear un fichero que diga eso. Yo pareciera mentira, pero es algo que utilizo mucho en mi día a día. Dar soporte, crear nuevas funcionalidades en una aplicación que se hizo en JavaScript y migrarlo a TypeScript sería una locura. Sería una locura porque son muchos archivos y colocarle del tipo any a todo no tendría mucho sentido. No tendría mucho sentido porque la idea de utilizar TypeScript es tener tipos estrictos. Pero claro, si agarro, lo migro a TypeScript y tengo todos los tipos any, no tendría ninguna diferencia. Un ejemplo, un enfoque más fácil de adaptar es este, en donde tengo un archivo de definición de tipos y el archivo JavaScript que tiene de alguna forma la inferencia de tipos a través de JavaScript, a través de TypeScript. Entonces agarro, exporto una interfaz del tipo user. Esto es opcional. El colocarle, alguno preguntar por qué aquí no funciona el autocompletado, el autoformateo, es porque ese es un archivo de TypeScript. En el caso de que yo quiero utilizar el formateo automático en TypeScript, tendría que instalar un plugin, en este caso un paquete. Vamos a decir que de esta forma tendría que instalar acá un paquete que le diga que también a los archivos que tengan extensión .d se los formatee de forma automática. Pero no es necesario en ese momento porque el punto es hacerlo en JavaScript. Entonces, como tengo esa interfaz, colocarle esta y es opcional. Hay gente que está de acuerdo o no en sí colocarle la i al final. Pero, esto de esta forma. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es crear una interfaz, crear un contrato en donde yo lo tengo que cumplir sí o sí para poder utilizar la función. Lo malo de esto es que si ya agarro, coloco esto y lo pego en un runtime de JavaScript, en este caso, si yo agarro y lo pego en el navegador, pues esto no me dará ningún error porque yo realmente lo que estoy usando es comentarios. Aquí pues Visual Studio Code, agarra, hace una magia, lo coloca bonito, colorines y todo el tipo de cosas. Pero en el navegador funciona, a pesar de que yo no sé de dónde sale este user ID. Funciona. Aquí en el navegador no me va a dar ningún tipo de IntelliSense porque el editor es bastante básico. Pero el punto es el dev time. Mientras yo estoy desarrollando, muy poca gente lo hace en una consola. Entonces yo acá le digo que me lo importe del archivo de definición de tipos. Y acá ya podemos ver que tenemos lo que les estaba comentando en su momento. No hace falta tener Java, no hace falta tener TypeScript para gozar de los beneficios. Y esto es muy útil cuando se trata de proyectos legacy. Porque va a llegar un punto en el que la aplicación va a crecer tanto, se van a utilizar muchas propiedades distintas, en el que una persona va a decir, bueno, voy a entrar al código, voy a examinar, a ver qué es lo que me está pidiendo para poder mandárselo. Así como está
en ese momento hay un error. Y más de uno puede que ya lo esté intuyendo. Y es que si yo acá le estoy diciendo que esto es de tipo user interface, pues esto es un nulo, ¿cierto? No tiene mucho sentido que yo acá le mande un nulo sabiendo que esto es de tipo user interface. Entonces, este error lo vamos a arreglar y vamos a aprovechar y arreglar este error también. ¿Por qué? Realmente no es un error. Pero sí sería bastante incómodo si no tuviese, no sé, digamos que 500 archivos. Y a cada archivo colocarle esta instrucción. Existe un fichero que se llama JSConfig. Entonces, este JSConfig lo que hace es ser una especie de configurador de entorno JavaScript. De pronto me estoy haciendo un lío con el nombre, pero lo que hace es darle superpoderes al editor para decirle qué propiedades queremos utilizar de TypeScript en JavaScript. Podemos decirle que chequee estrictamente los tipos en JavaScript y ya podemos prescindir de esa instrucción. Como vemos, si yo acá intento crear una variable A que tenga número 1 y luego A asignarle string 1, ya me da error. Pero el error ya no solo es que no se está usando, sino que el tipo string no se puede asignar al tipo número. O sea, no le puedo cambiar el tipo. No le puedo cambiar el tipo porque eso también me cambiaría las propiedades a las que podría acceder. Porque las propiedades del tipo string no son iguales a las del tipo número. Y aparte de eso, también existe otra propiedad de este archivo de configuración JSConfig que se llama strict null checks. Al momento de activarla, yo le estoy diciendo al editor, hey, examina cuáles son las variables que tienen el nulo y estrictamente márcame si esa variable puede ser o no puede ser nulo. Si puede ser, entonces necesito que lo declares implícitamente. De esa forma. Entonces, aquí yo le estoy diciendo que el tipo puede ser o nulo o puede ser del tipo user interface. Y aquí tenemos el mismo error. Tengo que decirle tipo nulo o del tipo user interface. Ahora, ¿qué es este archivo de configuración JSConfig? Como ya les había mencionado, sirve como para darle superpoderes al editor de código. Porque esto, a pesar de que yo lo pueda subir a un hosting y el hosting también pueda leer este archivo de configuración, realmente no va a hacer nada porque ese es un protocolo de comunicación del editor de código con el lenguaje JavaScript. Yo aquí le puedo agregar tantas propiedades como yo quiera. Aquí tienen un montón de cosas. Ya vamos a ahondar un poquito más en este archivo. Y lo mismo afuera. Hay algunas cositas más. Entonces, como ese es un protocolo de comunicación entre el editor de código y JavaScript, yo lo puedo utilizar en diferentes herramientas. Lo puedo utilizar en diferentes IDEs, editores de código. De los que yo sepa, este fichero puede ser utilizado en IntelliJ, Atom, puede ser utilizado en Vim, NeoVim, Sublime Text y algún otro que se me pasa. Cualquiera que utilice el protocolo cualquiera que utilice el protocolo LSP. Como yo soy un vago, entonces yo acá solamente coloqué dos cositas. El enlace a Stack Overflow, que es donde tiene la definición de tipos, y las herramientas que soportan en el LSP. Entonces, digamos que si a alguno no le gusta tanto Visual Studio Code como a mí, acá puede encontrar qué herramientas soportan este archivo de configuración. Como le digo, es un fichero que le da superpoderes a JavaScript. Bueno, continuando. Ya vimos lo que era el formateo automático del código. Ya vimos lo que era el TSC, cómo poderlo integrar en un archivo solamente o en todo el proyecto a través del Vimos también la sintaxis de JSDoc, que a fines prácticos yo preferiría utilizar la definición de tipos de TypeScript porque es un poco más flexible
un poco más flexible porque yo aquí puedo tanto exportar interfaces como tipos. Entonces yo agarro y a una función no le puedo colocar una interfaz. De pronto sí le puedo colocar la interfaz a lo que retorna o a lo que recibe como parámetro, pero la función no puede ser un tipo en específico. En cambio acá, vamos a colocarle ya puedo declararme un tipo que es de función y va a tener algo. Y ese tipo yo se lo puedo agregar a una función en específico. Esto es muy útil en el caso de que yo quiera utilizar, que quiera crear una función que agrupe por. Entonces, si yo quiero crear una función que agrupe por, primero tengo que recibir, que es el array que yo quiero agrupar por qué, y retornar lo que yo necesite. Me explico. Si yo tengo un array de personas y las quiero agrupar por el identificador o por el aula, pues yo aquí recibiría el estudiante y aquí lo retornaría. De esa forma sería mucho más cómoda que esta. También vimos lo que era el tema de evaluar estrictamente los nulos, y aquí hay un tema en el que se puede ahondar tanto y de forma infinita, y es el tema de rutas semiabsolutas. A ver, aquí hay un dilema porque normalmente cuando uno trabaja con archivos JavaScript, uno trabaja con rutas relativas. Si yo estoy en un fichero y quiero acceder a otro fichero, yo tendría que hacer algo parecido a esto. Y digamos que hay mucha diferencia. Tendría que hacer algo como esto. Pero afortunadamente nosotros no trabajamos con JavaScript de forma aislada. Nosotros utilizamos compiladores como puede ser el caso de TypeScript, el caso de Babel, el caso de TypeScript, Babel, Vite, Webpack, Rollup. Entonces tenemos esas herramientas que agarran el código y lo colocan en un empaquetado. En un empaquetado, que ese empaquetado es entendible por la mayoría de los navegadores. Si bien es cierto que Chrome es el navegador más utilizado a nivel mundial, pues hay una minoría que no podemos descuidar. Hay minorías que utilizan Internet Explorer, hay minorías que utilizan algún otro navegador exótico que de pronto no está tan a la vanguardia como lo estaría Chrome. Entonces, para eso utilizamos esos compiladores que agarran y la sintaxis moderna la transforman en una sintaxis entendible. Ahora, como yo sé que esto puede parecer un poco de magia, yo preparé algún ejemplo por acá. Preparé un ejemplo con Vite y un ejemplo con Webpack. Pero esto se puede aplicar con cualquier compilador que ustedes estén usando. La mayoría van a tener un plugin que van a hacer esta transformación, que van a decir, en vez de buscarlo desde el archivo actual, lo voy a buscar desde la raíz del proyecto. El término ruta semiabsoluta es algo que yo le puse porque realmente no lo encontré. No lo encontré como un término similar en español. Realmente lo que quiere decir esto es resolver módulos. ¿De dónde yo voy a resolver el módulo que estoy importando? ¿Lo resuelvo del Node Modules? ¿Lo resuelvo de mi proyecto actual? O sea, ¿de dónde lo saco? O sea, no tengo forma de saber, a menos que me indiquen. Para yo indicarle de qué sitio voy a coger el fichero que estoy importando, tengo que utilizar ese mismo fichero de JSConfig, pero con una configuración un poco especial. ¿Por qué? Porque el JSConfig por sí solo es un protocolo de comunicación entre el editor de código y el lenguaje JavaScript. Él no compila JavaScript, él solamente sirve para escribirlo. Entonces, el JSConfig tiene que ir de la mano con el fichero de compilación de turno. En ese caso, o en el caso de Vite, que es uno de los que más me gusta, yo tendría que hacer algo parecido a esto. Entonces, acá le digo que resuelva los módulos utilizando un alias asterisco y lo va a resolver desde la ruta actual. ¿Cuál es la ruta actual? Esta. En el caso de que no la consiga desde Node Modules, lo va a buscar en esta parte. Y aquí es donde surge la magia.
¿Por qué? Porque yo, vamos a colocar este lado, y este otro lado. Vale. Como estamos viendo acá, estoy utilizando tanto el JS-config para configurar lo que son algunas propiedades necesarias, como el chequeo de tipos, pero también le estoy agregando otras dos propiedades. La propiedad de base URL, que esto es para decirle de dónde quiero coger los módulos que voy a resolver, y el alias. Entonces, este alias de acá lo que indica es una forma más cómoda de decirle que lo voy a coger desde la raíz, porque a mí me ha ocurrido, y todavía lo estoy implementando en el proyecto actual, que es que si yo importo un módulo nativo de Node, por ejemplo, voy a importar el FS. Yo no sé si realmente este fichero está en mi proyecto o en el Node Modules, ¿cierto? Entonces, para yo identificarlo, ¿de qué sitio lo estoy cogiendo? Yo tengo que colocarle un alias. No es necesario, pero es recomendado. Porque con este alias yo sé que como esto yo lo personalicé, yo lo realicé, sé que estoy cogiendo desde la raíz del proyecto a este archivo de acá. Pero acá no tengo esa misma percepción. O sea, la mayoría de acá muy probablemente conozcan lo que es el fichero, digamos que el módulo FS, que es para el manejo de archivos, file system. Pero colocarle un alias sería mucho más cómodo, porque ya a golpe de vista, de buenas a primeras, uno ya entiende que lo estoy cogiendo desde la ruta. O si yo, digamos que soy un poco creativo, yo digo, no, a mí no me gusta utilizar ¿cómo se llama? El módulo nativo. Yo quiero y me quiero customizar mi propio módulo. Pues yo agarro, me creo mi archivo FS, es por write file y devuelvo cualquier cosa. Un string. Entonces acá va a ser algo como esto. Y estoy utilizando un módulo que extiende, por decirlo de alguna manera, desde el módulo nativo. ¿Por qué? Porque puede que no me guste, puede que no sea síncrono, y yo lo necesito asíncrono porque el fichero que necesito manejar es de muchos gigas y resulta que la máquina que yo tengo no tiene esa cantidad de espacio. Me explico. Si yo tengo un fichero .csv que tiene 20 gigas, pues una computadora rara vez tiene 20 gigas de RAM. O habría que tener bastante dinero para comprarse una que tenga 20 GB de RAM. Lo que hace ese fichero, lo que haría el módulo sería cargarlo en la RAM y después de que lo cargue en la RAM, lo utiliza como variable. Entonces, 20 GB sin RAM, pues no cuadra, eso es mucho. Aquí yo lo que podría hacer es crearme una función que lo vuelva síncrono y que lo vuelva, digamos que string, y que lo vaya emitiendo a medida que lo lee. Entonces ya no estaría emitiendo, ya no estaría utilizando los 20 GB, sino que solo estaría utilizando lo que está leyendo. Pero claro, esa es una funcionalidad que no está dentro del módulo nativo. Puede que haya algún paquete, pero ese es un ejemplo de explicación. De pronto me hice un lío explicando todo el sistema de archivo. Entonces, esta sería una forma de yo decirle, hey, yo este módulo lo quiero importar desde la raíz. Y punto pelota. Ahora, en el caso de que nosotros estemos utilizando algún compilador diferente a Vite, nosotros teníamos que agarrar, ir a la documentación y revisar cómo resolver módulos, porque eso es lo que realmente está haciendo. Yo no estoy declarándole de alguna forma rutas en absoluta, no. Yo lo que le estoy diciendo es, hey, este archivo que yo necesito, yo lo quiero resolver desde esta ruta.
aquí me está marcando un error y me dice, ah, mira, qué maravilloso, el sling funcionando. Esto está de esta manera y creo que es porque aquí, pues no, con imaginación. No está el archivo de configuración de sling. Bueno, eso es lo bonito de esto, que uno con solamente darle shift al F, o en su defecto dar formato al documento, pues ya se arregla, él agarra y lo formata automáticamente. Vamos a poner, vamos a poner ese ejemplo a prueba. Vamos a entrar. A ver si realmente estoy diciendo la verdad. Porque puede que no esté dando error, puede que se esté marcando bien, pero como ya conocemos JavaScript, JavaScript no es caracterizado por tener un tipado fuerte. Él agarra, puede decir, ah, bueno, pues realmente no se ve nada raro, la sintaxis es válida, las importaciones son funcionales, pero por algún motivo no funcionan. Claro, aquí me estoy inventando lo que no existe. Me está dando error. Y ¡tarán! Para poner ese ejemplo a prueba, yo puedo hacer lo siguiente. Agarrar y quitarle error de compilación. Le puedo marcar como se hace desde toda la vida, desde una ruta relativa. Como yo estoy en el archivo main, que está dentro de la carpeta src, que está dentro del proyecto BitProject, si yo quisiera utilizar el fichero style.css, que está acá, yo tendría que subir uno y utilizarlo, ¿cierto? Vamos a hacer eso. Subimos uno y lo utilizamos. Funciona perfectamente. Aquí no tenemos problemas porque realmente es un nivel, no es tan complicado, es bastante fácil de entender. Pero ¿qué ocurre cuando ya tenemos esta cantidad de anidamiento? Es decir, tengo un componente dentro de otro componente, dentro de otro componente y así sucesivamente. Y llegamos a esto. Pues aquí ya nos marcan todo. Pero este error es tanto por utilizar JS2 no, el archivo JSConfig. Por utilizar JSConfig y la configuración de Sling. Aquí nos está diciendo. Se declara setCounter, pero su valor no se lee nunca. setCounter está definido, pero bueno, aquí ya lo hace la traducción. Lo que le comentaba. En el caso de que yo quisiera importar este setCounter, que está acá, que está en la raíz, está en la carpeta src, yo realmente necesitaría subir un montón de escalones cuando no sería necesario. Tendría que hacer algo como esto. Y no sé cómo será el caso de ustedes, pero a mí esto me distrae muchísimo. Esto me dice, ¡buah! Esto está lejísimo. Esto no... en el caso de que yo lo quiera identificar, va a ser bastante rudo. La alternativa sería algo como esto. src, nombre del fichero, y muy bien. Entonces, él acá no se está quejando porque está leyendo la configuración del JC2, pero como no es suficiente, agarra, lo compila, todo el asunto. Lo mismo acá. Yo puedo hacer algo acá bastante curioso y es exportarlo de esta forma.
y utilizarlo. Como acá ya lo estoy importando, pero en este ejemplo, pues es bastante sencillo y yo lo quiero complicar un poco más. Como vemos, pues aquí tenemos algo innecesariamente largo, necesariamente grande, pero sirve con fines explicativos, porque no es raro ver eso en un proyecto realmente grande. Yo en la aplicación que estamos desarrollando en ese momento, es una aplicación con fines educativos, bueno, que está enfocado al sector educativo, tenemos componentes bastante grandes, porque tenemos rutas, ¿cierto? Utilizamos componentes de rutas, dentro de las rutas están las páginas, dentro de las páginas están los componentes, en cada componente tiene un provider y dentro de ese provider tiene un servicio. Entonces, en el caso de que yo quisiera utilizar un servicio, yo tendría que subir un montón de rutas y volver a bajar. Tendría que ser punto, punto, nombre del archivo, punto, punto y tal, para utilizarlo. Con este escenario, primero, se lee mucho más fácil, desde mi punto de vista. Puede que algunos tengan un punto de vista diferente, pero yo prefiero leerlo de esa forma. Y segundo, es que yo puedo agarrar y moverlo, mover ese fichero. Digamos que yo estoy en SRC y por algún motivo, digamos que estamos reescribiendo el proyecto y me creo un SRC2. Puedo agarrar, lo puedo mover acá. Y como vemos, las rutas se mantienen iguales. Se mantienen iguales porque no estoy haciendo una... ¿cómo lo llamo? Porque las importaciones no son relativas al fichero actual, sino que son relativas al proyecto. Ahora, nosotros podríamos utilizar las rutas absolutas de esta forma. C, 2 puntos, y empezar acá a buscar Medellín.js, creo. No, no es C. Medellín.js, y empezar aquí a buscar en toda esta ruta enorme. Pero ¿qué ocurre? No todas las personas que trabajan, o no todo el equipo estará utilizando Windows. Entonces no tiene sentido que utilicemos la partición de, muy posiblemente estén utilizando Mac o Linux. Entonces, en este caso, tanto Mac como Linux como Windows son diferentes. No tienen ese tipo de partición. Y en el caso de Windows y Linux, que son un poco más compatibles, pues tampoco sería muy fácil de entender, a pesar de que no sería compatible con Windows. Por eso, yo le coloco este hash, que hace referencia a la ruta del fichero actual. Él agarra y extiende, si es una Mac, la ruta de la Mac. Si es un sistema operativo Linux, agarra la ruta de Linux. Si es Windows, lo mismo. Para evitarnos este problema acá. Porque sí se podría hacer, pero no sería óptimo para la interoperabilidad del código, porque puede que funcione en un sistema operativo, pero no. Ahora, acá, como estamos viendo, estoy haciendo una cosa un poco rara. Estoy importando un SVG. ¿Por qué esto es posible sabiendo que un SVG no es un módulo? Un SVG no es un archivo JavaScript. Es algo muy diferente. Si yo agarro y entro, vemos algo curioso. Estamos utilizando... Estamos utilizando un custom dev.types. Con este custom dev.types yo le estoy diciendo qué tipo de módulos también puede resolver. Ahora, ¿por qué se utiliza esto? Yo sé que eso puede ser muy abrumado porque estamos utilizando un montón de herramientas para hacer algo que debería ser intuitivo. O sea, dentro de JavaScript no tendríamos la necesidad de tener que estar utilizando JSConfig, no tendríamos que utilizar un compilador, en ese caso Vite o Webpack o el de turno,
o herramientas como el custom de .ts, ¿cierto? Porque no tiene mucho sentido, eso es muy abrumador. Esto se hace porque desafortunadamente la web nació rota. Y como nació rota, entonces se le están agregando parches. Parches sobre parches, sobre parches, sobre parches. Y hacen que al final uno tenga que utilizar un montón de herramientas para poder solucionar esos parches. A mí en lo personal me gusta mucho trabajar con ese tipo de herramientas porque reduce mucho el tipo de errores, pero crea mucha dependencia porque son muchas herramientas, depende mucho del editor de código, etc. Ahora, si uno tiene la oportunidad de crear un proyecto desde cero, yo utilizaría TypeScript, porque él soluciona eso un montón de cosas. O sea, el compilador de TypeScript es el IntelliSense. Sí, hace el IntelliSense, hace el analizador de tipos, también agarra y formatea el código, también hace la compilación de códigos y también hace la resolución de dependencia. O sea, hace un montón de cosas que con JavaScript yo tendría que agregarle un montón de herramientas, como estamos viendo, para hacer algo que normalmente debería ser intuitivo. No tendríamos que por qué colocarle estas herramientas que son, por cierto, que a mí me encanta y me gusta mucho JavaScript, pero puede ser abrumador cuando uno está empezando. Vamos a ver cuánto tiempo. Vale. ¿Hay alguna pregunta por ahora? No me dejen solo. Vamos, anímense. Claro. Con Webpack sería esta configuración. Si lo vemos, es una configuración muy similar a la que se utiliza en Vite. Pero utiliza, pues sí, se puede decir que es muy similar. Resolve, el alias y el path. Lo mismo acá, resolve, el alias y el path. Solamente que acá se está utilizando la sintaxis moderna y aquí la sintaxis de Node, que es la de Common.js. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún valiente que se quiera lanzar a este mar de herramientas? Que diga, no, yo realmente no utilizaría eso porque, utilizar el chequeo de tipos, utilizar el JSConfig, utilizar el slim, configurarlo, el formateo automático. Wow. Perfecto. Vamos a dar un repaso. Entonces, lo que vimos en esta charla básicamente se resume en formateo automático. Tener un autocompletado decente, sabiendo que no sería bueno cambiarle los tipos en tiempo de ejecución. Inyectar tipos, como lo hicimos con JSConfig, porque se puede dar el caso que se muestra acá. No sé si se ve. Que yo estoy haciendo una petición y yo sé, porque ya he tratado con esa API, lo que devuelve, pero el editor de código no lo reconoce. Entonces yo podría, por este ejemplo, y decirle que esto va a ser. Bueno. Entonces aquí ya le estaría inyectando el tipo. En donde esto va a ser o nulo o va a ser el tipo user interface. ¿Por qué? Porque sabemos, si yo entro a esta página,
lo que me está retornando. Entonces, yo con esa información ya podría tener otro completado. Esto nos sirve para moquear a endpoints. Digamos que tenemos un endpoint, la respuesta a un endpoint muy complejo, que tiene muchos anegamientos, que tiene arrays sobre listas, sobre arrays, sobre objetos. Entonces, con esto ya no haría falta saberlo de memoria, sino que podríamos tener un IntelliSense que nos colabore. Ahora, no hace falta hacer esto de forma manual. Es otro punto que me gustaría tocar. Yo puedo agarrar, copiarme esta respuesta, irme a una herramienta que se llama Transform Tools y pegarme esto y pegarle en mi archivo de definición de tipos. Y esto se puede hacer tan complejo como sea necesario. Digamos que yo le quiero agregar una propiedad llamada la lista de amigos. Y aquí le pongo todo esto. Aquí ya me diría que esto sería una lista de números, pero también se puede dar el caso de que sea una lista del tipo user, que tenga también Instagram, que tenga también nombre, que tenga identificador, address, lo que sea. Y no, muchachos, yo creo que esto sería todo. Así es como yo trabajo en mi día a día para analizar errores y analizar tipos en tiempo de desarrollo, a pesar de que Java es nuestro lenguaje para eso. La desventaja, no funciona en tiempo de ejecución, solamente funciona al momento de desarrollarlo. Esa sería la única desventaja. Pero por el resto, wow, es algo que me ha dado la vida, porque saber qué tipo de propiedades uno le tiene que mandar a una función o a un componente real, es fantástico. Se usa mucho en entornos ahora. Yo cuando llegué a la empresa no lo tenía y lo comencé a implementar y me ha funcionado de una manera increíble. O sea, que no lo manejaba aquí. No, porque era un proyecto legacy. Era un proyecto legacy, entonces tenía bastante tiempo, se hizo alguna que otra migración, que pasaron de componentes de clase a componentes funcionales, pero también esos componentes funcionales tenían algunas cositas un poco raras y yo me encargué de implementar todo este sistema de herramientas para que el momento de desarrollarlo fuera mucho más cómodo. Sí, facilita bastante, porque como no se me dio la alternativa, yo planteé la alternativa de migrarnos a TypeScript, pero digamos que el líder de turno me dijo: "Buah, no, migrar va a llevar mucho tiempo, no sabemos si va a funcionar la primera, se puede complicar". Y facilitó bastante. Entonces, a mí me facilitó bastante el trabajo. Papá. Sí, uno puede definir reglas custom. Digamos que a mí esta regla, bueno, esto realmente no es una regla. Esta sí es una regla. El objeto user es declarado, pero no ha sido usado. Acá el slim me está marcando de alguna forma un código. Yo puedo agarrar y entrar para ver qué es lo que me está diciendo. Yo la puedo deshabilitar, como puedo crear nuevas reglas. Para crear nuevas reglas, bueno, ya uno tendría que conocer más a fondo lo que es slim, pero en el caso de que yo la quiera deshabilitar, tendría que copiarme esto. Sí, me da la mano. Sí. Y aquí ya me dice más o menos qué es lo que hacer. Lo puedo marcar como un error, como que lo ignore completamente, o que me dé una advertencia. Si yo lo quiero ignorar, pues aquí ya no me sale el error. En el caso de que yo quisiera crear reglas personalizadas,
No lo encuentro. No lo encuentro, pero por aquí uno puede desarrollar plugins personales para el Slim. Porque como vemos, el Slim se compone... El Slim utiliza todas estas reglas por defecto. Un plugin para las importaciones, un plugin para las promesas, un plugin para la configuración estándar, un plugin para que funcione, bueno, es un plugin, es la extensión Slim para que funcione correctamente. Pero estas son funcionalidades que se le van añadiendo a Slim. Quedan 10. Es que realmente ya no queda mucho para hablar, solamente responder las preguntas y ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo utilizas Muy buena pregunta. Veamos. Una interfaz yo la utilizaría para crear un contrato. Yo acá puedo agarrar y crearme esta interfaz para el contrato del usuario. Que una función siempre reciba o siempre retorne el objeto usuario. Ahora, en el caso de los tipos, yo puedo agarrar y declarar esta función como si fuese un tipo, pero también puedo hacer algo parecido a esto. A ver qué se me ocurre. Y entonces, esto en una interfaz no podría ser aplicable, porque las interfaces se tratan más que todo sobre objetos, ¿cierto? Para que se puedan recibir, para que se puedan retornar. Pero en los tipos yo puedo, de pronto esto no tiene mucho sentido, pero digamos que yo quiero crear una especie de enumeración. En JavaScript las enumeraciones no existen. Podemos crear algo similar con un objeto que se llame... Voy a colocar un ejemplo de trabajo. Puede estar inscrito. O por matrícula. Entonces este objeto ya me serviría como una enumeración. Puedo agarrar, colocar estudiante, y utilizar alguna propiedad. Pero como ya sabemos que tenemos este tipo y lo podemos utilizar, ya no haría falta importar este objeto, porque este objeto sobrecargaría. De pronto no este objeto de forma individual, pero imaginemos que tenemos muchas enumeraciones, 100, 200, que estamos importando y exportando en diferentes archivos. Entonces esas 100 enumeraciones tendrían un peso en el navegador. Como nosotros queremos hacer que nuestra aplicación vaya lo más rápido posible, nosotros podríamos hacer algo como esto. Inscrito. Inscrito. Y por matrícula. Aquí quito esto. Le coloco el tipo. Pero no se la voy a usar, sino esto. Y aquí ya me salen las opciones. Esa sería una alternativa a utilizar una enumeración. Por una parte, le quitamos carga al navegador al tener que interpretar muchos objetos, muchas enumeraciones. Y por otra parte, nos ofrece un autocompletado bastante cómodo, bastante bonito. Esa sería como la principal diferencia. Vamos. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, pues fue realmente un gusto haberles comentado esas herramientas que yo utilizo en mi día a día.
que realmente en JavaScript llevo que trabajando 2 años. Y ha sido bastante abrumador, pero al mismo tiempo bastante reconfortable ver que tenemos un ecosistema tan maduro. Y pues, ¿no?